Hola a todos, bendiciones, que la paz sea con todos ustedes y que la gracia del Señor sea acompañándolos a ustedes y a sus familias. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar es un tema muy interesante, un tema maravilloso. Es un tema que a mí en lo personal siempre me ha gustado. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y el día de Pentecostés. En la Biblia, ese momento, el día de Pentecostés, es un momento maravilloso, un momento sobrenatural donde los discípulos experimentaron algo nuevo, donde una promesa que Jesús les dio a sus discípulos fue cumplida. Vemos que después de que Jesús muere en la resurrección, Él asciende al cielo, pero antes de ascender al cielo, Jesús les manda unas reglas, unas órdenes a sus discípulos. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, pero uno de esos era de que que se queden en Jerusalén, porque ahí van a recibir el poder del Espíritu Santo, y con ese poder del Espíritu Santo iban a poder echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar, levantar. Entonces la orden era que sus discípulos se quedaran en Jerusalén para poder recibir el poder del Espíritu Santo y ser llenos de esa gracia, de esa manifestación. Entonces, eso vamos a tratar hoy. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, cómo se manifiesta. Vamos a hablar a detalles lo que ocurrió ese día, el día de Pentecostés. Entonces, el versículo base de toda esta enseñanza se encuentra en Mateo 3, versículo 11. Veamos lo que dice en Mateo 3:11. Dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan nos dice que él bautizaba en agua, pero Juan nos dice algo más, que el que viene después de él, que cuyo calzado él no puede llevar, que Juan no puede llevar esa autoridad que después de él va a venir, dice que esa persona ya no va a bautizar con agua, sino que esa persona bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo se representa con fuego. Entonces, nosotros debemos ser llenados con esos dos tipos de bautizos, con el del agua y con el Espíritu Santo y fuego. Juan bautizó en agua y su primo Jesús con fuego del Espíritu Santo. Ahora, el versículo de la historia del día de Pentecostés lo vemos en Hechos 2, 1 al 13. Vamos a ver lo que dice en Hechos 2, 1 al 13. Buscamos en nuestras Biblias y dice: La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia,
en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pafilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y miren lo que dice el 12 y el 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Estaban ebrios. Entonces, aquí vemos en todo Hechos 2, 1 al 13, el momento del día de Pentecostés. Ahora, ¿qué es el día de Pentecostés? Es cuando Moisés recibe la ley, o sea, los 10 mandamientos, en el monte de Sinaí, cuando Dios lo llama. Ahora vamos a ver un dato curioso. Los 5 primeros mandamientos son para respetar y amar a Dios, y los 5 otros son para amar y respetar a nuestro prójimo. Eso lo vemos en Éxodo 20. Los 5 primeros es para Dios y los otros 5 son para el prójimo. Recordemos que Dios le dice a Moisés, sube al monte, y ahí Dios mismo le da las tablas. Dios mismo las escribía. La primera vez Dios se las dijo a Moisés y Moisés las escribió. La segunda vez Dios se las escribe en las tablas de piedra y Moisés las rompe por la desobediencia del pueblo. Y la tercera vez es cuando Dios otra vez escribe con su dedo en la tabla de piedra, y ahí es cuando Moisés guarda las tablas, los 10 mandamientos, en el arca del pacto, recordando que en el arca estaba la vara de Aarón, el maná y los 10 mandamientos. Entonces, hablando un poco del día de Pentecostés, los discípulos todos estaban unánimes, juntos, respetando la orden que Jesús les dio, que se quedaran en Jerusalén. Y dice que de repente un estruendo, un viento fuerte entró en la casa y llenó toda la casa donde estaban, y que aparecieron lenguas como de fuego, como una llamita aquí arriba de la cabeza, y comenzaron a hablar en distintos idiomas, que eso lo conocemos como el don de hablar en lenguas. El Espíritu Santo les dio a todas las personas ese don de hablar en lenguas por haber obedecido y respetado la orden que se quedaran en Jerusalén, y porque el Espíritu Santo se manifestó. Entonces, ahora vamos a ver algo. Vamos a ver las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a conocer en qué momentos de la historia del Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestó. Hubieron muchas, pero ahora vamos a hablar de algunas. Vemos que el Espíritu Santo se manifestaba cuando algún profeta recibía algún mensaje de parte de Dios, o cuando alguien recibía alguna indicación de parte de Dios. Ahora veamos. Por el Espíritu Santo se crearon las cosas en el principio. Eso lo vemos en Génesis 1, 2 al 3. Por el Espíritu Santo, Dios le dijo a Abraham que iba a tener muchas bendiciones. Eso lo vemos en Génesis 12, versículo 2. Por el Espíritu Santo los animales fueron guiados al arca. Eso lo vemos en Génesis 6, 19 al 20. Por el Espíritu Santo se abrieron los mares. Eso lo vemos en Éxodo 14, 21. Por el Espíritu Santo, Moisés y su pueblo eran guiados día y noche. Lo vemos en Éxodo 13, versículo 21. Por el Espíritu Santo, el tabernáculo se llenaba de la presencia de Dios. Lo vemos en Éxodo 40, 34. Entonces, nosotros vemos que el Espíritu Santo se manifestó en muchas partes de la historia en el Antiguo Testamento. Hubieron varias. Pero este es un resumen, y vemos que el Espíritu Santo siempre está en cualquier lugar. Ahora vemos las manifestaciones en el Nuevo Testamento. Vemos en María, ya conocemos la historia, que por medio del Espíritu Santo María tiene a Jesús, Mateo 1:18. En el mismo Jesús, cuando Él comienza a hacer todos sus milagros, vemos eso en Hechos 10:38. En Pedro, cuando Pedro hacía sus discursos
cuando Él sanaba también a enfermos, a personas. Vemos eso en Hechos 5, 15 al 16. En Cornelio, cuando Pedro visita a Cornelio y toda su familia se llenan del poder del Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos 10:44. En Esteban, cuando Esteban comienza a hablar por medio del Espíritu Santo a todos los maestros de la ley, eso lo vemos en Hechos 7:55. Y finalmente en el Apocalipsis con Juan, cuando Juan está en espíritu y recibe toda la revelación del Apocalipsis, lo vemos en Apocalipsis 1:10 al 11. Entonces, vemos que el Espíritu Santo se manifiesta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de muchas maneras, de muchas formas. El Espíritu Santo guía a líderes, jueces, reyes, personas que Dios escogió para liderar a muchos más, a muchos pueblos. Entonces recordemos que el Espíritu Santo siempre va a estar presente en cualquier momento de nuestra vida. Y no pensemos, ok, si el Espíritu Santo se manifestó en esas vidas pasadas, en eso ya pasó, todo lo de la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento ya pasó, el Espíritu Santo se manifestó en sus discípulos, pero eso ya había pasado. ¿Cómo se puede manifestar ahora? No. Así como el Espíritu Santo se manifestó en todo momento en la Biblia, en los tiempos de la Biblia, así el Espíritu Santo se va a manifestar ahora en la actualidad. Entonces, vamos a ver un claro ejemplo de las manifestaciones del Espíritu Santo en el siguiente video. Ok, recordemos, así como Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo y Jesús haciendo todos los milagros solo por el poder del Espíritu Santo, así Dios nos dará a nosotros ese mismo poder.
y hay que saberlo utilizarlo y manejarlo. Nosotros debemos de tener una comunión con Dios íntegra, mantener una buena señal, una buena conexión con Dios. ¿Qué pasa cuando se nos va la señal del Wi-Fi en nuestros dispositivos? Algunos hasta se vuelven locos porque no tienen el Wi-Fi y no saben qué hacer. Dios, cuando ve que nosotros perdemos esa señal, que tenemos esa mala conexión, que está muy baja, ahí es cuando Dios se pone muy triste y se pregunta, ¿qué está pasando? Él nos envía, Él siempre está pendiente de nosotros y nos envía una solicitud de amistad. Y está en nosotros aceptarla o rechazarla. Y también, cuando le mandamos esa solicitud a Dios, hagamos que Dios, Jesús, sean nuestros primeros invitados, nuestras primeras parejas en nuestras vidas. Seamos a que ellos sean nuestra primera cita, y al venir ellos, viene el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cuatro preguntas que a lo mejor ustedes se han hecho del Espíritu Santo. Vamos a preguntarnos, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los nombres del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué nos manda a hacer el Espíritu Santo? ¿Cómo se busca al Espíritu Santo? Ok, entonces con la primera pregunta, ¿cuáles son los nombres del Espíritu Santo? Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, fuego, viento, consolador y guiador, y muchos más. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Limpia, cura, modifica, quita, restaura, perdona, cambia y guía. ¿Qué nos manda hacer el Espíritu Santo? Que prediquemos, consolemos, bauticemos, que hagamos discípulos, que sanemos, que liberemos y ser testigos del Señor ante todas las naciones. Lo vemos en Marcos 16:15 y el 17. ¿Cómo se busca el Espíritu Santo? En oraciones ministradas, al leer la Biblia, al escuchar alabanzas de adoración, yendo a la iglesia y buscando más de Dios. Ahora, se han de preguntar, ¿qué es eso de oraciones ministradas, leer la Biblia, escuchar alabanzas? Ya vamos a ver. Por ejemplo, en las oraciones ministradas. Son oraciones en las que nosotros llamamos al Espíritu Santo y decimos, Señor, envía de tu Espíritu, lléname y llena este lugar. Leer la Biblia. En la Biblia, por medio del Espíritu Santo, Dios nos puede hablar. Recordemos que la Biblia es nuestra guía, es nuestro manual de vida. Alabanzas de adoración. Tener una alabanza que nos ayude a conectar con el Espíritu Santo. Por ejemplo, estas alabanzas que escuchan aquí. En mi caso, yo utilizo alabanzas de oración para conectarme rápido con el Espíritu Santo y tener una buena comunión, una buena oración ministrada con Él. Estas son mis canciones de adoración, de alabanza. Me llenan mi alma, llenan el Espíritu, y así se puede avivar el Espíritu Santo en nosotros. Recordemos que por medio de la alabanza se rompen ataduras y el enemigo huye. ¿Ok? Entonces, buscar más de Dios. Hay que tener un lugar de oración y adoración, un cuarto, un lugar de intimidad con Dios donde nosotros y en Él podremos estar conectados en un mismo sentir, un lugar secreto, digamos un cuarto de guerra. Miremos lo que dice en Mateo 6:6. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrad la puerta. Orad a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, nosotros debemos de hacer, hay que hacer ese lugar, esa habitación, ese cuarto, y nosotros debemos hacer que ese cuarto sea nuestro tabernáculo, y que nosotros seamos ese arca del pacto. Recordemos que la presencia de Dios llenaba el tabernáculo, pero no porque el tabernáculo era un lugar hermoso, sino porque
dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto. Y si el arca del pacto no estuviera dentro del tabernáculo, la presencia de Dios no hubiera morado en el tabernáculo con tanta gloria. Cada vez que la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo, enseguida ese humo, esa nube iba y buscaba el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto, y así hace la presencia de Dios. Entra a nuestro lugar de oración. Nosotros debemos de tener ese lugar de oración, nuestro cuarto o cualquier lugar. Entonces el Espíritu Santo viene a ese lugar de oración y de inmediato nos conectamos con el Espíritu Santo. Y después vamos a sentir esa manifestación del Espíritu Santo, esos síntomas que el Espíritu Santo nos deja. Entonces, si nosotros no estamos en ese lugar de adoración, en ese nuestro tabernáculo, como el Espíritu Santo después va a entrar en nosotros y vamos a sentir síntomas. Nosotros debemos de tener ese lugar de adoración y oración, ese cuarto de guerra. Que nuestro cuarto sea el tabernáculo, que nosotros seamos el arca del pacto. Recordemos eso siempre, para que el Espíritu Santo descienda en nosotros, more en nosotros, como Él lo hacía antes con Moisés. Ahora vamos a ver los dos tipos de bautizos. Vemos un claro ejemplo que en el bautizo de Jesús recibe los dos tipos en ese mismo momento. Vemos que cuando Juan de inmediato bautiza a Jesús, cuando Juan saca a Jesús de las aguas, de inmediato el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende en forma de una paloma, y Dios habla y dice: este es mi Hijo amado, en cual yo estoy complacido. Entonces Jesús recibe los dos tipos de bautizos: cuando Juan lo bautiza por agua y cuando Dios lo bautiza mandando a la paloma y diciendo las palabras que Él le dijo. El de agua y el de fuego. Nosotros debemos de tener eso siempre, ser obedientes en eso. Vemos lo que dice en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, vemos que si nosotros somos bautizados, vamos a ser salvados y no condenados. Debemos de ser bautizados no solamente en agua, sino también en fuego, que es el Espíritu Santo. Y ahí seremos salvos y no condenados. Por eso es que necesitamos tener los dos tipos de bautizo, para tener esa conexión con el Señor y poder tener la gracia y salvación cuando vayamos al cielo, y para no ser condenados en ese juicio. Si tenemos solamente un bautizo de los dos, vamos a estar incompletos, porque necesitamos los dos tipos para estar completos ante el Señor. Ahora, el bautismo en agua es una representación simbólica de limpieza de pecados ante el Señor, y el bautizo en fuego es una representación de la manifestación del poderío de Dios hacia nosotros. Pero no todos reciben el Espíritu Santo. Para ser llenados por el Espíritu Santo, primero tendremos que ser bautizados por medio de las aguas. También se necesita de un corazón dispuesto, se necesita de una integridad de comunión, de constante oración con el Señor y estar puros y no manchados, no manchar nuestro templo, porque nosotros somos el templo, y eso lo vemos en 1 Corintios 3:16. Veamos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, recordemos, el Espíritu Santo hace morada en nosotros, y cuando hace morada en nosotros, ya nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. No hay que manchar, no hay que contaminar, no hay que dejar desordenado nuestro templo, porque si no, el Espíritu Santo, ¿cómo va a morar? Y el mismo nombre dice Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, y no puede morar en algo impuro, en algo sucio. Ahora, vamos a ver que existen 6 fases del Espíritu Santo: la invitación, la llegada, manifestación, el proceso, liberación e ida. Ahora vamos a ver la invitación. Mateo 6:10.
En la invitación, Dios primero ve un corazón dispuesto. Dios y su espíritu son caballerosos. Él no viene así por así. Viene cuando nosotros le abrimos las puertas de nuestros corazones y ahí Él se va a manifestar. Cuando nosotros lo invitamos y si nos humillamos ante los pies del Señor y nosotros debemos de invitar a la Trinidad mediante la oración, la búsqueda constante ante el Señor, como ya lo mencioné. Así, ahí nosotros invitamos a que el Espíritu Santo more y entre en nuestras vidas. Nosotros debemos de invitar la Trinidad a que habite en nosotros, que el Espíritu Santo haga morada en nuestras vidas. Ahora veamos la llegada. Isaías 61:1. El Espíritu Santo primero necesita ser invitado para que Él llegue. Él llega a un corazón arrepentido. La llegada del Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da. En la llegada del Espíritu Santo ocurren muchas cosas sobrenaturales, una sensación, algo que el cuerpo no puede soportar, una presencia sobrenatural. Eso pasa en la llegada del Espíritu Santo cuando lo invitamos. Ahora, el tema interesante, la manifestación del Espíritu Santo. Manifestaciones. Hechos 10:44. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, Él va a hacer que nosotros nos demos cuenta de nuestros errores, a que nos demos cuenta de esos pecados, de esos hechos malos que hemos cometido, y nos guiará al camino y la verdad que es Cristo. Así como Dios ungió a su Hijo, así nos ungirá y se manifestará. Ahora, ¿cómo debemos de orar por otros para que el Espíritu Santo se manifieste? La respuesta está en Hechos 8:17. Veamos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vamos a ver un ejemplo con este video de lo que nos narra Hechos 8:17. ¿Han sido bautizados en el nombre de Jesús? Yo sí. Recibe el Espíritu Santo. הוקם! הוקם! כי לכם ההבטחה ולבניכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי אבותינו, הוא באר את עבדו ישוע! הוקם! Debemos aprender como Pedro hace este truco. Que el Espíritu del Señor venga sobre ustedes. Jesús vino a Samaria y testificó que era el Mesías. Ahora nosotros venimos en su nombre. חזרו בתשובה והאמינו בבשורת האל. אדוננו ישוע המשיח, בן האלוהים חנני. Son sus discípulos si cumplen su palabra. שובו בתשובה והאמינו בבשורה. הללויה לאדוני, יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבוא. Entonces, si ponemos nuestras manos en las personas, creyendo y principalmente teniendo una gran comunión con el Señor y con el Espíritu Santo, vamos a transmitir milagros. El poder del Espíritu Santo va a ser transmitida. Podremos sanar, liberar y ministrar. Entonces, nosotros hay que creer antes y tener un templo puro antes de poner nuestras manos ante las personas. ¿Quién puede recibir la manifestación del Espíritu Santo? La respuesta está en Salmos 108, versículo 1. Veamos. Mi corazón está dispuesto, Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Entonces, eso es lo que vemos en Salmos 108, 1. ¿Cómo puedes recibir la manifestación del Espíritu Santo?
teniendo un corazón dispuesto, en constante adoración, encomendarte ante el Señor. ¿Cómo vemos que el Espíritu se ha manifestado en uno? ¿Cómo podemos ver, cómo podemos testificar que el Espíritu Santo está en esa persona o está en uno? Nosotros vemos que cuando el Espíritu Santo se manifiesta en uno, veremos que la persona está quebrantada. Mueve las manos, siente una corriente, un calor, que significa que el Espíritu Santo está ahí, porque el Espíritu Santo se lo representa con fuego. Cuando habla en lenguas, como lo vemos en Pentecostés, cuando cae al piso por la presencia de Dios. Ahora se pregunta, ¿es real eso que las personas se caen al piso ante la presencia del Espíritu Santo? Vamos a ver lo que dice en Daniel 8, 17, y también les dejo aquí en Daniel 10, 9. Veamos. Vino luego cerca de donde yo estaba, y cuando su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Miren lo que dice el 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie. Ahora miren lo que dice el 10. Dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Entonces, vemos que ante la presencia de Dios nuestro cuerpo no puede resistir. Aquí les dejo un claro ejemplo de una manifestación del Espíritu Santo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora vamos a hablar del proceso. Siempre cuando invitamos al Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo viene y se manifiesta, siempre el Espíritu Santo va a transmitir un proceso. Siempre las cosas antes de ser creadas tuvieron un proceso. Cuando el Espíritu Santo viene y nos da un proceso, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, se manifiesta, y el proceso que Él nos da es cuando Él nos cambia, cuando Él nos limpia, cuando nos perdona, cuando nos purifica. Y después de ese proceso, el producto del resultado es que vamos a ser nuevas criaturas. Mediante ese proceso de purificación, de limpieza, vamos a ser nuevas criaturas. En el proceso, Él nos da dones, bendiciones y milagros. Ahora vamos a hablar sobre los dones, porque el Espíritu Santo cuando desciende y nos da un proceso y se manifiesta, Él nos otorga dones. Ahora vamos a hablar qué son los dones. Los dones son regalos que Dios nos da. Para que podamos entender un poquito, son poderes espirituales que el Señor nos da a través de su Espíritu. El Señor no da todos los dones.
el Señor da dependiendo a cómo es nuestro carácter y cómo es nuestra búsqueda de integridad con Dios. No hay que confundir dones y talentos. Los talentos son guiados por el mundo, el cantar, el danzar, el cocinar, el tomar fotos, el dibujar, todo eso. Pero los dones son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu nos da a las personas fieles ante el Señor. Vemos en Romanos 8:16 lo que dice: el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tan interesante. Ahora miremos lo que dice el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos guía en todo momento. En los momentos de dificultad, de problemas, Él es nuestra lámpara, nuestro mapa, nuestra brújula que nos guía en todas nuestras tempestades. Y además, Él guía nuestros dones para utilizarlos conforme a su palabra. Nosotros hay que utilizar los dones cuando sea necesario y no debemos utilizarlos así por así en cualquier momento. Cuando existe una manifestación del Espíritu Santo, ahí es cuando se activan los dones y nosotros podemos descubrir cuáles son nuestros dones mediante la oración, preguntándole al Señor: ¿cuál es mi don? Y el Señor, paso a paso, de acuerdo a su tiempo, Él nos activará los dones que Él tiene preparado para nosotros. Existen muchos dones: el don de la sabiduría, de la ciencia, fe, sanidad, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretar lenguas, etc. Les he dicho los dones que de acuerdo están escritos en la Biblia. Vemos eso en 1 Corintios 12, 8 al 10. Miremos lo que dice 1 Corintios 12, 11 al 14. Nosotros en ese capítulo vemos que así como el cuerpo tiene varios miembros, así el Espíritu Santo tiene varios dones que nos da a nosotros, así como todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu, así Él nos dará dependiendo a cómo somos nosotros. Pero miren lo que dice 1 Corintios 13, 4 al 8. El que no tiene amor y utiliza los dones se vuelve en un hipócrita. Muchos dones existen y nosotros debemos utilizar bien esos dones, porque si no, esos dones, los miembros que nosotros tenemos, se van a ir manchando y nuestro templo se va a manchar y van desapareciendo. Cuando uno se desvía del camino, cuando uno imita y busca el mundo, cuando uno le falta amor, esos dones se van desapareciendo. El don, los dones, nosotros hay que mantenerlos ordenados. Nosotros no hay que sembrar en nuestros corazones un espíritu de confusión. Cuando el Espíritu Santo descienda, hay que dejarlo fluir, que el Espíritu Santo comience a sembrar en nosotros ese don. Y Él nos quiere dar, y si Él nos quiere dar el don de hablar en lenguas, las palabras van a venir a nuestra mente y nosotros hay que dejarlas fluir, dejar que el don fluya, que las palabras salgan. Y así nosotros debemos hacer con todos los dones. Cuando Dios manda un don, hay que dejarlo fluir, activarlo. Y el Espíritu Santo nos da cualquier don, dependiendo el Señor qué don nos quiera dar. Entonces hay que dejar fluir ese don y activarlo en nuestra vida espiritual para que nuestra vida espiritual crezca. Los dones son nuestro alimento espiritual, así también como la palabra, escuchar las alabanzas, la búsqueda del Señor. Ese es nuestro verdadero alimento espiritual, y si nosotros no nos alimentamos con los dones que el Espíritu nos da a nosotros, después vamos a estar raquíticos espiritualmente y después nuestro estado espiritual va a morir, y nosotros debemos edificar a las personas con nuestros dones y todo con orden. Eso lo dice en 1 Corintios 14, 33 y el 40. Dios es un Dios de orden. Hay que todo hacerlo con orden. Ya mismo te voy a enseñar cómo activar y cómo saber qué don tú tienes. Te voy a ayudar orando para que en este momento seas lleno y para que el Espíritu te muestre cuál es tu don.
porque así como nosotros nacemos con todas nuestras extremidades, nosotros nacemos con un don guardado y nosotros hay que descubrir cuál es ese don. Nosotros tenemos un don ahí donde tú estás, tienes un don y tienes que activarlo. Entonces, antes de orar, nosotros hay que aprender algo, que con los dones del Señor que nos da, no hay que vanagloriarnos, no hay que creernos el muy, ni que creernos superior que otros por tener un don, porque así como el Señor nos los dio, Él lo puede quitar. Lo vemos eso en Job 1:21. Dice el Señor que nosotros no debemos enaltecernos, Entonces, el Señor, cuando ve un acto así, ya estamos manchando nuestro templo. Por ejemplo, en mi caso, el Señor, con la bendición de Él, tengo muchos dones, pero yo siempre que utilizo esos dones, yo siempre termino dándole gloria y honra a Dios, dándole la honra al que me dio ese don, porque no soy yo, sino el Señor. No soy yo, sino que es el Espíritu a través de mí. Nosotros solamente somos instrumentos. Entonces no hay que vanagloriarnos con eso. A veces tendremos miedo del don que tenemos. En mi caso, yo tengo el don de la profecía, de ver visiones, del discernimiento de espíritus, pero yo sé que el Señor me cubre. Porque hay dones en las cuales el enemigo tiembla y se enfada. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, el don, el espíritu también se aleja. Les voy a contar un testimonio. Uno de mis dones es el don de la ciencia. Yo leo la Biblia, leo sus versículos, la historia, y se me queda en un 2x3 lo que he leído. Pero yo, por contaminarme con el mundo, más bien las músicas del mundo, por dejarme influenciar por eso, por las tentaciones, yo cada vez que leía la Biblia o algún versículo, ya se me hacía difícil acordarme de ese versículo, de esa historia. Entonces entré a mi cuarto y guerreé, limpié, me purifiqué, y ahí el Señor me dijo: tu cuarto es el tabernáculo y tú eres mi arca del pacto. Y así nosotros debemos de ser el arca del pacto del Señor, que nuestro cuarto es el tabernáculo ante el Señor. No dejarnos contaminarnos con las tentaciones, no imitar al mundo, porque así el Espíritu Santo, ¿cómo va a venir? La primera vez que yo sentí el Espíritu Santo fue en un retiro. Yo comenzaba a orar, alcé mis manos, me quebranté y era como una olla de agua caliente me lo hubieran tirado de la espalda. Así el Espíritu Santo desciende, y el Espíritu Santo, cuando desciende, los prepara a ustedes para muchas cosas, para bendiciones que ustedes no se imaginan por qué el Espíritu Santo los está preparando, pero esperen que el tiempo está cerca. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, da un proceso, Él llega, pero primero debe ser invitado. Por último, vamos a ver la liberación y la ida. El Espíritu Santo desciende y se manifiesta, hay una guerra espiritual, porque el enemigo nunca le va a gustar que nosotros busquemos a Dios mediante la oración, y peor aún, cuando nosotros buscamos la manifestación del Espíritu Santo. Cada vez que oremos, cada vez que hablemos en lengua, cada vez que busquemos esa manifestación del Espíritu Santo, vamos a hacer guerra directa contra Satanás. Cada vez que busquemos el Espíritu Santo va a haber una guerra angelical, porque los ángeles van a tratar de protegernos. Además, existe una liberación, porque al momento de que nosotros buscamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo rompe y destruye toda carnalidad, arranca de raíz todo pecado, toda inmundicia que nosotros hayamos cogido de parte del mundo. Cada vez que nosotros hagamos eso, debemos de cubrirnos bajo la armadura de Dios. Y cuando el Espíritu Santo se vaya, Él se va, pero nos deja tareas, como por ejemplo buscar siempre, tener siempre esa intimidad con Él, tener esa hambre de buscarlo, de leer la Biblia,
predicar el evangelio a toda criatura. Él nos deja ese mandato. Y si el mundo nos dice, uy, tú estás loco, porque nos ven que sentimos el Espíritu Santo, que hablamos en lengua, que cumplimos el mandato de Dios, pues tranquilo. La respuesta está en 2 Corintios 5:13. Si estamos locos para Cristo. Y el Señor ha revelado que en estas semanas, en estos días, habrá muchas manifestaciones espirituales. Y el Espíritu Santo se manifestará como nunca lo hayamos visto. Y solo se manifestará a los corazones dispuestos, en las familias consagradas ante Él, y solamente ante Él los que tienen corazones puros y no han imitado al mundo. Ahora, yo los invito a que busquen el Espíritu Santo, que se unan con sus familias. Padres, busquen a sus familias y llénense del Espíritu Santo. Y tú, que me estás viendo, te digo, el Señor te ama tanto. Yo te quiero y espero en lo mejor para ti y tu vida, y tú serás bendecido. Que el Espíritu Santo te use como Él quiere hacerlo, y Él te va a dar muchos dones, y pronto nos vamos a ver en un lugar hermoso en el cielo, entre esas bodas del Cordero. Entonces tú conéctate con el Señor, busca esa manifestación y Él te mostrará qué don. El Espíritu Santo te quiere usar para muchas cosas. Prepárate, porque las cosas que vendrán van a ser peores, y tu espíritu debe de estar listo. Entonces te doy un abrazo a la distancia. El Cordero, el Espíritu Santo está sobre tu vida. Y ahora te invito a que cierres los ojos, que te conectes con el Espíritu Santo. Alcemos nuestras manos, y para finalizar esta hermosa enseñanza vamos a conectarnos con el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí pon tu mano junto a la mía, y oremos y busquemos el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, tú te manifiestas con gloria y con poder. Tu Espíritu Santo es derramado en el nombre de Jesús sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Señor, te pido perdón por imitar al mundo, pero hoy tú me has escogido como un siervo fiel. Abro mi corazón, tengo un corazón dispuesto, Señor, ante ti. Y en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo descienda ahora. Que el Espíritu Santo descienda con fuego en el nombre de Jesús sobrenatural. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, tú bendices la vida, Señor, de la persona que está viendo la enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, tu vida será bendecida. Señor, en el nombre de Jesús, tú lo multiplicas. Señor, tú abres los manantiales de los cielos, Señor, para que tú lo bendigas. En el nombre de Jesús, tus finanzas serán bendecidas. Tendrás muchos alimentos. Tu economía va a prosperar. El Señor te va a bendecir tu casa. En el nombre de Jesús, trae sanidad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad es quitada, Señor, porque por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Tú traes la salvación ante nuestra casa, Señor. Que nuestros familiares busquen y escuchen, Señor, de tu voz. Y en el nombre de Jesús, tú activas los dones que tienes preparado para mi vida. En el nombre de Jesús, tú los activas de acuerdo a tu tiempo y poco a poco. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo se ha manifestado con gloria y con poder, y porque el fuego va a descender. En el nombre de Jesús, nosotros recordamos ese día de Pentecostés, y tú has preparado este día de Pentecostés, Señor, en mi vida, para llenar mi tabernáculo, mi arca del pacto, con tu presencia. Gracias, Padre bendito, por todo. En el nombre de Jesús reprendemos toda artimaña del enemigo, porque no tiene arte ni parte en mi vida, porque yo soy más que vencedor, y más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Me revisto bajo esa armadura, y tus ángeles acampan alrededor mío, y tú eres escudo ante mí. Que tu Espíritu Santo sea transformándonos, cambiándonos, limpiándonos, sanándonos, restaurándonos, quitando y destruyendo toda acechanza del enemigo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, no se olviden de buscar esa conexión al Espíritu Santo en constante oración, como dice en Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Entonces, que Dios te bendiga y que seas siempre lleno del Espíritu Santo.
Y aquí en la descripción te dejo un test de dones. Abre el link y vas a ver qué dones tú puedes tener. Llena el test y vas a descubrir qué dones puedes tener ante el Señor. Existen muchos dones. No te olvides de leer el versículo que te di de los dones del Espíritu. Entonces busca esa integridad, pregúntale al Señor y nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo llene tu vida siempre. Bendiciones.